Señor te clamarán, Adonai. Adonai, bendecimos tu precioso nombre, Adonai. Te adoramos, Señor. Me parece que, a ver, ahora sí, ahora me escucho. Porque si no me oigo yo, me parece que ustedes tampoco. Lunes 25 de julio, 2 minutos nos separan de las 20 horas, aquí en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo a todas las naciones, por supuesto, a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Mi nombre es Moni Aguilera de Lorenzo y hoy venimos con una palabra poderosísima. Tal cual, mejor no lo pude haber expresado. Poderosísima porque es la palabra de Dios. El tema de hoy es el poder de su palabra, no el poder de mi palabra, no el poder de la palabra de Mónica. Aunque saben que ustedes, que nosotros tenemos un poder en la palabra. Usted observe una cosa, si usted le dice a una criatura desde niño que es un estúpido, cuando termina creciendo, él se convence de la palabra que usted le dijo. ¿Y crece? ¿Qué crece? Un estúpido. Es lamentable, mis hermanos, pero a veces no tomamos conciencia del poder que tenemos en lo que decimos. Y cuánto más si hablamos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero antes quiero saludar a todos los grupos, a la Nueva Jerusalén, Águilas de Cristo, Piedra Viva del Ministerio Vivir en Dios, de nuestro preciosísimo hermano y doblemente hermano en la carne y en el espíritu, Walter Aguilera, hijo de mis padres, por supuesto, del cual siempre me siento honrada de ser su hermana, porque es un hombre realmente de Dios, es un hombre de Dios. A él no ha pasado por todo lo que pasó en vano, pero bueno, hoy no es el tema, mi hermano. También Águilas de Cristo, a mi preciosísimo hermano Alejandro Fernández, a mi preciosa y amiga Lorelei Chirucci de Uruguay, perdón. Ahí estaban diciendo que hay un alerta meteorológico también para acá. Miren, mis hermanos, la última palabra la tiene Dios. Y nosotros a través de lo que le creemos. Yo me acuerdo el día, mire, les voy a contar antes de empezar el programa. Hubo una oportunidad, mi marido, vivíamos en una casa muy precaria, donde si bien era una edificación de ladrillos, el techo era muy precario y en el lugar donde vivíamos venían los vientos del sur y el techo estaba como para los vientos, vio bien, como para que el viento lo levante y lo vuele, más o menos así. Bueno, de hecho sufrimos 3 voladuras de techo, pero no solamente por nuestra incredulidad, lo sufrimos por la prueba, lo sufrimos porque era necesario que lo sufriéramos para que Dios nos moldeara a través de su palabra, nos fortaleciera a través de ella, y hoy pudiéramos transmitirles a ustedes esto, porque Dios usa personas como nosotros para llegar a otros, para aumentar la fe de otros, porque Él a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, aumenta la fe en ustedes, ¿sí? Ese fue mi pedido antes de empezar a hacer este programa. Le pedí al Espíritu Santo que realmente me guíe en lo que Él quiera que realmente se diga, ¿no es cierto? Para que cada uno de ustedes pueda ser fortalecidos a través de este programa. Yo hago esto porque hay hermanos que no pueden entrar a través de las computadoras porque no tienen, y tienen un celular nada más y después escuchan las prédicas. Hay hermanas que se van a los ciber. Hay una hermana de México, ella es peruana pero vive en México, que le mando un besito enorme, Milagros. Y ella se va a un ciber, hermanos, porque no le alcanza el internet que tiene en su casa. O sea que miren la necesidad realmente que tienen, porque la hermana estaba yendo a una iglesia. Después les termino de contar lo que les quiero contar. No me fui, estaba yendo a una iglesia donde ni sus pastores sabían aconsejarla, le decían una cosa, no le estaba yendo bien en su casa, ciertas cosas que bueno, yo no puedo comentar porque son privadas. Pero hoy la hermana está contentísima, está saliendo adelante y no va a ninguna iglesia. ¿Y por qué? Porque realmente ella entendió el poder de la palabra, dejó que la palabra actuara en su vida y dejó que esa palabra se engendre en su corazón. Y ella cada día me consulta, es más, sigue las publicaciones. Hermanos, no es Mónica, es el que está en Mónica. Mayor es el que está en mí, y usted tiene que entender eso, porque Dios quiere utilizarlo a usted de la misma manera que lo está haciendo conmigo. Y ahora le cuento lo que le pasó a mi marido. Mi marido estaba ahí, había un techo de lona que se llenaba de agua, y no queríamos sufrir la 4ª voladura de techo.
Y recuerdo que mi esposo se fue a sacar el agua de la lona y los vientos, pero parecía que el huracán ¿cómo explicarles? Esos vientos, ese remolino de vientos, que no me acuerdo cómo se le dice, cómo se le llama, estaba sobre mi casa nada más. Era algo increíble porque mirábamos alrededor y no había nada. Era todo sobre mi casa. Era para mí, era para mí, para mi esposo, gloria a Dios. Y recuerdo que mi marido habló con Dios y le dijo qué era lo que tenía que hacer. Y entonces el Señor le dijo, desatá bonanza. Dijo, Señor, yo declaro bonanza sobre esta ciudad, declaro bonanza sobre mi casa. No permita, Señor, que este viento se venga contra mi casa, Señor, y otra vez suframos otra voladura de techo. Y luego reprendió los vientos y se fue a dormir. Se disipó todo ese remolino de vientos que había sobre mi casa, como una aureola negra, parecía un agujero negro. Era algo increíble, mis hermanos. Y yo lo veía a mi marido y le daba la gloria a Dios, porque sabía que Dios estaba tratando con la fe de él, porque con la mía hacía rato que venía tratando. Y como hablamos antes, hablamos de la fe, hablamos del amor, hablamos realmente que esto es una columna muy importante en la vida de un cristiano, pero también una columna fundamental es el poder de la palabra de Dios. Mis hermanos, un poder que muchas veces nosotros no le damos la importancia que tiene, y es tan vital, es tan fundamental que vos y yo podamos entender esto. Hablamos de la fe, hablamos del amor como dos pilares fundamentales, y ahora vamos a hablar de la palabra como el tercer pilar fundamental de nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar anclada. ¿Y cuál es el ancla? ¿En qué tiene que estar anclada? En la palabra. Muchos tienen fe en pastores, otros tienen fe en muñecos que se caen y se rompen y que no pueden dar absolutamente nada, pero nosotros tenemos que tener una fe fundamentada. Y la fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Si nuestra fe no está fundamentada en la palabra, mis hermanos, es una fe infructuosa, que quiere decir que no da frutos. Y si no da frutos, mejor que nos dediquemos a otra cosa. Porque realmente Dios nos puso para llevar fruto y para llevar mucho fruto y para poder compartirle a los demás. A veces hay personas que dicen, no, pero la experiencia tuya a mí no me importa. ¿Cómo que no? Mi experiencia en Cristo te tiene que importar, porque el día de mañana vas a vivir algo parecido y te vas a acordar de lo que me pasó y te vas a acordar de la palabra implantada, de la palabra que Dios te dio, y entonces vas a decir, si mi hermana pudo salir, yo también voy a poder salir. ¿Me entienden, hermanos? Algunos consideran la palabra de Dios como algo extraño, pero si nosotros realmente no creemos en esta palabra, no le creemos a Él, porque es la palabra que salió de la boca de Dios, hermano. Así que, y no podemos creer en la palabra a nuestra manera. No hay una manera nuestra de creer en la palabra. Por algo Dios es Dios, Él es soberano, y Dios es el que es y se manifiesta a través de lo que Él dice y como Él lo dice. Por eso es que su palabra dice, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les digo. Así dijo el Señor Jesús, es a su manera, no es a la nuestra. La palabra de Dios tenemos que entender que es la expresión y la manifestación de lo que Él es. Esto es lo primero que nosotros tenemos que entender en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra es la que da testimonio de quién es Él. Y si yo conozco bien su palabra, entonces puedo creer bien en Dios, como debo creer. Si conozco bien la palabra de Dios, a través de su palabra. Y esto es lo que tiene que llegar a nuestros corazones. La palabra es el pensamiento de Dios. La palabra es el sentir de Dios. La palabra es el poder de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Hebreos 11:4 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo lo dijo? A través de la palabra. Esto es algo muy importante, mis hermanos, y yo quiero que ustedes lo guarden en sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué? Porque es lo que el enemigo está queriendo confundir en estos tiempos y hacer infructuosa la palabra. ¿Cómo? Diciendo,
está con ese tema de la declaración positiva. No tiene absolutamente nada que ver con el poder de esta palabra que salió de la boca de Dios. La palabra necesitamos expresarla, necesita ser expresada. Y cuando sucede esto se produce el efecto del poder que ésta tiene. Tenemos que entender para esto que la palabra de Dios es inmutable. No puede ser cambiada, no puede ser modificada. La palabra es un decreto que ya ha sido decretada por Dios, pero que nosotros podemos usar para nuestro beneficio. ¿Me está entendiendo? De más está decir que la palabra de las personas son eso, palabras de personas, palabras de hombre. La palabra de Dios es la palabra de Dios y no tiene nada que ver la sustancia de la palabra de Dios y la sustancia de la palabra del hombre, porque la palabra de Dios tiene una sustancia firme, inconmovible, ¿sí? El cielo y la tierra, inclusive dice la palabra, que van a pasar, pero sus palabras no. Guarde esto en su corazón. Así lo dice San Mateo 24:35. Y es muy común escuchar que una persona diga, hoy te cito en tal lugar, vení a verme y después no va. Esa es palabra de hombre, porque no la pueden cumplir. Y siempre tenemos una excusa o siempre vamos a buscar un justificativo. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es la que abre nuestro corazón, es la que toca nuestra vida y la que realmente nos dice y nos afirma de que algo va a suceder. Yo no sé lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Sé que para mí tuvo cosas grandes y cada día me lo demuestra. Y cada día lo veo a través de la confirmación de su palabra en mi vida. Por eso es importante que nosotros abramos nuestro corazón a su palabra hoy. Abrí tu corazón, porque así es donde el Señor va a venir a través de su palabra a tu vida, te va a tocar y va a suceder algo fuerte. Yo no sé lo que Dios tiene para vos, pero sí sé que la palabra tiene poder. De eso no tengo ninguna duda. La palabra del hombre no tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, y mucho poder. La palabra de Dios, el Señor lo señala a través de la Biblia, que es viva, que está viva, que es eficaz. No es que tiene vida, la palabra de Dios es vida. No tiene vida, es vida. ¿Me están entendiendo? Él es la vida, nuestro Dios es la vida. El Evangelio según San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando habla de verbo se refiere a la palabra, ¿sí? Jesucristo es la expresión, Él es la palabra de Dios en acción. Las cartas apostólicas dicen que todo fue hecho por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Mediante Él fueron hechas todas las cosas, porque Jesús es la palabra, mis hermanos. Por eso muchos lo rechazan. Muchos quieren oír de Dios, pero no quieren oír de Jesús, porque Él es el que transforma las vidas y las cambia. Todas las cosas son sustentadas por su palabra. Dios dijo que la tierra tenía que dar vueltas y por esa palabra la tierra está dando vueltas. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Hay muchos animales en el planeta que dan animalitos y Él lo dijo, porque lo dijo a través de su palabra, a través de sus labios. Él expresó esto y se reprodujo, así como se reproduce el hombre. Dijo: fructificad. ¿Y nos fructificamos o no nos fructificamos? Nos reproducimos y a través de su palabra. Él sostiene su creación por su palabra. Así lo dice la Biblia. Si Él nos quitara el aliento, nos morimos y nosotros dejamos de ser, como la hierba del campo, como la flor que hoy florece y mañana se secó. Por eso es importante que aprendamos bien qué es la palabra de Dios. Isaías 48 afirma: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro. Para lo que Jesús dijo allá en San Mateo 24:35, que el cielo y la tierra iban a pasar, pero sus palabras no pasarán. No pasarán. Así lo declaró el Señor. Y de hecho la Biblia dice que el cielo y la tierra en el que vivimos van a pasar, pero su palabra no va a pasar. O sea que su palabra está más firme que el cielo y que la tierra. Mire lo que es su palabra y a veces nosotros la tenemos como nada. Entra por un oído y sale por el otro. Dios emite su palabra y las cosas suceden. Él ha ordenado a sus hijos, a sus siervos, que hablen en su nombre
Y esto es tan grande, mis hermanos. En Isaías 51, Dios le habla al pueblo de Israel, que eran millones de personas. Óiganme los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová. Miren a la piedra de donde fuiste cortados, al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Isaías 51, 1 y 2. Dios está diciendo acá que un hombre y una mujer dieron a luz un pueblo. Un hombre y una mujer. Dios llamó a Abraham y lo bendijo. Él habló cuando no había pueblo, cuando no había descendencia, cuando Sara era estéril, todos lo saben, y Abraham era viejo. A Dios no le importó, Él lo llamó y lo bendijo. Esto significa bien decir. Dios habló a favor de Abraham y le dijo, vas a ser una nación grande y poderosa en la tierra. También le dijo que las naciones ofrecerían sus riquezas a Israel. Isaías 60:11. ¿Será por eso que algunos están tan enojados? Están muy enojados con el pueblo de Dios. Dios lo dijo y está sucediendo, mis hermanos. Y a pesar de que Israel fue dispersado por todas las naciones, a pesar de que fueron perseguidos, todos sabemos lo de Hitler. Hoy estaba viendo una película ahí que me conmovió muchísimo y tuve que dejar de verla porque me daban ganas de llorar. Lo que hicieron con el pueblo de Dios es algo tremendo, es algo muy, muy triste. Y a pesar de que ellos fueron perseguidos, Hitler mató a 6 millones de judíos. No importa lo que digan o lo que hagan, a pesar de que el presidente de Irán quiere exterminar a Israel y las declaraciones de los que están en la franja de Gaza, yo te digo hoy que no va a suceder más que lo que Dios dijo a través de su palabra. Dios dijo algo y su palabra se va a cumplir, aunque el mundo afirme lo contrario. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, habla lo que no es para que sea. Cuando no era nada, cuando Abraham era uno solo, Dios lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Abraham murió teniendo un solo hijo, pero ya estaba multiplicado porque Dios lo había dicho. Su hijo Isaac murió y dejó 2 hijos, pero no importaba que fueran solo 2 hijos, porque Dios ya había hablado y lo había multiplicado. Después de Jacob vinieron 12 hijos, los cuales siguieron las 12 tribus, y se comenzó a ver lo que Dios le había dicho a Abraham, y hoy lo vemos, mis hermanos. Te multiplicaré. La palabra de Dios es muy poderosa, así como las arenas del mar. Hay muchos que están viendo ahora Moisés a través de Canal 11 y están viendo realmente que Dios no miente. A todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Esta palabra poderosísima, a mí me cayó como anillo al dedo. No creas que Dios está diciendo que te va a dar la leche de las vacas, no. En el versículo 2, oídme atentamente y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y venga vuestra alma y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. La leche a la que se refiere es la comida, la leche espiritual no adulterada. La comida no es la comida que entra por la boca. El alimento se refiere al alimento del alma, al que entra por los oídos. Entonces Dios dice, vengan, compre vino y leche gratuitamente. ¿Qué tengo que hacer? Inclinar la oreja, inclinar el oído, pero presto a escuchar. Dice, óiganme, y su alma se deleitará con grosura. Quiere decir, los voy a prosperar, yo los quiero prosperar, pero ustedes me tienen que creer, tienen que creerle a mi palabra. La palabra de Dios es el alimento para tu alma, es la comida de otra dimensión, es la palabra, no es la palabra humana que es natural y que se termina ahí. No, esta es una palabra sobrenatural. Es esa palabra que se hace visible en lo material. Pero si nosotros la recibimos, como Él lo dijo, Señor, yo sé que vos me vas a prosperar conforme a tus riquezas en gloria. Si no lo crees, no lo podés recibir. Dios está queriendo que le creas. Aunque todos se te burlen en la cara, aunque el vecino de enfrente diga, mira esta ilusa. Hermanos, cuando yo declaraba la palabra de Dios en la puerta de mi casa, estaba con una mano atrás y otra adelante. No sabía que iba a comer no al otro día, al ratito. Sin embargo, les decía a ellos, ustedes todos los van a ver, sus ojos lo van a ver. Yo no me achicaba, yo le creía al Señor. Quiero que ustedes puedan hacer lo mismo. Quiero compartirles esa fe que Dios me ha dado, que no sé cuán grande es, no sé el tamaño o la dimensión que tiene,
pero sí sé que fue efectiva y que Dios lo hizo. Y yo quiero que también cada uno de ustedes la pueda recibir. Porque si no le creen a Dios, ustedes le están atando las manos a Dios. Dios no puede actuar a través de sus vidas si realmente no le creen a su palabra, porque se hace infructuosa, no da fruto. Y Dios quiere que ustedes den fruto al 100%, sobre y abundantemente quiere bendecir sus vidas. Conforme a vuestra fe les será hecho. Vamos a ir a una alabanza y en un ratito volvemos con el segundo bloque, ¿sí? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dijo el Señor, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La palabra de Dios será prosperada en tu vida. No sé por cuánto tendrás que pasar hasta que le creas, porque ahí es donde verás la gloria de Dios manifestada en todo lo material en tu vida. Y esto yo no quiero decir que le pidas un coche y el Señor ahí te lo dé o que te derrame plata del cielo, no. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y yo sé que la bendición de Dios está ahí, en el techito de tu casa, y todavía no la pudiste hacer material, porque hay ciertas cosas que tienen que morir. Y Dios quiere eso, que moramos a nosotros mismos para poder bendecirnos. Dios quiere darnos todo para la gloria de su nombre y para que lo usemos en favor de su pueblo. Dios quiere hacerte un mayordomo de su casa, pero Dios no te va a entregar nada que pueda ser perjudicial para ti. Vamos a una alabanza y en un ratito volvemos, ¿sí? Por tu victoria. No es con fuerza ni con poder, es con su Espíritu Santo. Señor. Si soy valiente, Es solo por ti, Señor. Toda mi fuerza está en ti. Toda mi fuerza está en ti. Yeah. Estoy sostenido Por tu diestra poderosa, si tú estás conmigo, yo no. contra mí. ¿Quién podrá contra mí? Yo no temeré. No es con fuerza, Es su fuerza sino con poder. La palabra de Dios tiene poder. y con poder. Sino con mi espíritu. Grítalo fuerte. Es su espíritu. No es su fuerza, no. Y con poder. Hay poder en su palabra, créele. Él quiere que todo lo que le estás pidiendo en secreto, recompensártelo en público y que todos lo vean. Él quiere hacer eso. Dice el Señor. ¿Lo crees? Amén, Señor. Lo creo. En